Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, se ha decretado el toque de queda. El estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil. Pues mucha atención que en los últimos minutos se confirmó la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz. Dylan Cruz no murió. A Dylan Cruz lo mataron. Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. El 21 de noviembre de 2019 marca el comienzo de una jornada histórica para la manifestación social en Colombia. El paro nacional, en principio convocado por las centrales obreras, pero después convertido en una muestra de inconformismo ante el gobierno de Iván Duque por parte de estudiantes, mujeres, afros, indígenas, comunidad LGBT y campesinos que se volcaron a las calles para manifestar su desacuerdo. Este día fue la antesala de multitudinarias marchas de protesta que se extendieron durante 3 semanas. Exigimos el cumplimiento pleno de los acuerdos firmados con los estudiantes hace un año. También nos movilizamos porque exigimos que se proteja la vida de los líderes sociales. No queremos una reforma pensional que no le permita a los jóvenes pensionarse, que no permita un trabajo digno para todos los trabajadores. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que dé garantías de permanencia para la vida en los territorios ancestrales de las comunidades negras. Estamos marchando por nuestro ambiente, estamos marchando por los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, contra el genocidio indígena. Nos estamos movilizando en contra del paquetazo de Duque. Parte de lo que hace histórica la marcha es lo multitudinario, lo diverso, lo inusual de aquellos que estaban marchando y eso es a su vez resultado de una transformación profundísima en la cultura política y en la cultura de la protesta social de este país que tuvo lugar gracias al proceso de paz. El 21 de noviembre ha sido hasta ahora el mejor día de mi vida, sin dudarlo, porque en las calles hubo millones de voluntades de múltiples sectores. Salieron a marchar mis profesores, mis papás, mis abuelos, mis amigos del colegio que tal vez no han marchado siempre, y yo creo que lo que yo sentí ese día fue como esperanza de que las cosas pueden cambiar, porque creo que para que cambien las cosas en Colombia se necesita un movimiento social así o más grande. En el primer día, luego de 8 horas de manifestación social, en su mayoría pacífica, se presentaron enfrentamientos entre encapuchados y la policía en la Plaza de Bolívar, la calle 26 con carrera 68, el Portal Suba y la Universidad Nacional, entre otros escenarios. Hubo múltiples hechos de exceso y abuso policial contra los manifestantes, vandalismo contra el transporte público de los saboteadores e incluso el uso de artefactos explosivos artesanales por parte de algunos encapuchados. Las ventanas de mi oficina las rompieron. Bueno, aquí no estamos hablando de angelitos, ¿no? Había gente violenta, ¿no? Que estaban haciendo destrucción. Destruir el sistema de transporte de una ciudad y de manera sistemática, organizada, ¿no? Es terrorismo igual que ir a poner bomba en el tubo de acceso del agua de Chingaza, porque hace que la ciudad no pueda sobrevivir. ¿No será que hacerse la pregunta sobre por qué esa protesta fue tan violenta nos ayuda a entender un poco, no solamente de los reclamos que se estaban haciendo ese día, sino de las razones por las cuales la gente está tomando la decisión de protestar así y no hacerlo de otra forma? Y de pronto, entendiendo las causas, podemos construir un poco de política pública preventiva para la próxima vez, ¿sí? En vez de hacer eso, optamos por decir muy mal que hubieran utilizado la violencia, o optamos por decir
estaban infiltrados por la guerrilla. Que las dos fórmulas son fórmulas, insisto, que no producen soluciones concretas en materia del problema que significa el uso de la violencia. Al final de la tarde de ese 21 de noviembre, cuando las marchas parecían haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos se sostuvieron en las calles. Al llegar la noche, algunos en pijama, en medio del ambiente festivo y musical que se mantuvo desde el inicio de la jornada, las personas siguieron en las calles con su grito de protesta, con un detalle que ya era usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto o escuchado en la historia reciente: el cacerolazo. Un sonoro coro de protesta que se oyó en toda la ciudad y que se replicó desde las ventanas de las casas y apartamentos. Con el eco del cacerolazo en los 4 puntos cardinales de la ciudad, el viernes 22 de noviembre continuó la protesta espontánea y entusiasta desde las primeras horas del día, pero después filtrada por los violentos. Cuando cayó la tarde, la desinformación era la regla y empezó una extraña jornada acompañada de la manipulación, las noticias falsas y el desconcierto. Como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, y en coordinación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa a partir de las 8 de la noche, y para toda la capital a partir de las 9 de la noche. ¡Se metieron! ¡Se metieron, marica! ¡Se están metiendo! ¡Se están metiendo! ¡Se están! ¡Quítense que se! ¡Ay, Dios mío! Mire, 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 se metieron allá al conjunto de allá. Se están metiendo en los conjuntos acá. Se están metiendo, mami, mire allá. ¡Salgan de ahí! El 22 de noviembre de 2019 se decretó un toque de queda generalizado, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto no había ocurrido en Bogotá desde 1977. Durante esa noche, en la ciudad corrió un sentimiento extendido de terror, como consecuencia de denuncias en redes sociales sobre la presunta incursión de vándalos en conjuntos residenciales de distintos sectores de la ciudad. ¡Se están metiendo! Lo que pasó esa noche es que se declaró un toque de queda, es decir, se afectaron los derechos civiles de la ciudadanía para garantizar un toque de queda, porque parecía que esta ciudad estaba tomada por el terror, estaba tomada por vándalos, que el vandalismo había llegado a esta ciudad, que el terrorismo había llegado a esta ciudad. Y los tales vándalos nunca llegaron, nunca existieron. Nosotros estábamos en el Centro de Comando y Control de Bogotá, nosotros fuimos los que recibimos las llamadas, yo personalmente recibí muchas llamadas, yo hablé con personas angustiadas y aterradas que estaban llamando. Yo, cada uno de nosotros, de los secretarios que estaban ahí, recibimos llamadas. Identificamos que esto era un montaje,
que esto era un montaje. Una investigación realizada por la empresa de consultoría e investigación Cifras y Conceptos y el equipo del concejal Diego Cancino consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá y determinó que no hay evidencia de judicializados por los hechos del presunto vandalismo en conjuntos residenciales. La misma entidad señaló 15 capturas esa noche, pero estas no se presentan como relacionadas con los llamados vándalos. A la fecha, no hay registro de alguien que afronte un proceso penal por los sucesos de esa noche. La actuación de la Fuerza Pública de Colombia está devolviéndole la tranquilidad a los habitantes de la capital de la República. No hay ahora actos de vandalismo. Las declaraciones del ministro de Defensa me dan mucho miedo, me dan pánico. El hombre dice que gracias a la fuerza policial y militar se logró atenuar el vandalismo en esta ciudad. Se lograron atenuar los desmanes. Y la misma policía y la misma Secretaría de Seguridad nos dice que no hubo un solo hecho vandálico. Entonces, ¿qué fue lo que amilanó la policía y los militares? Y hay como una intención clarísima de imprimir mucho miedo, ¿no? Como de decirle a la gente, si usted quiere protegerse y quiere estar a salvo, lo mejor es que se quede en su casa. Era una forma tremendamente brutal de mandar un mensaje por parte del Estado a sus ciudadanos y de dejarles claro que estaba dispuesto a hacer absolutamente todo lo que fuera necesario para controlarlos. La actividad comercial en todo el país se ha reducido a causa de los disturbios, de la limitación de la locomoción y específicamente de actos vandálicos que no han permitido que las personas cumplan con su labor y puedan seguir adelantando las actividades comerciales que usualmente realizan. Después de una noche de tensiones, noticias falsas y redes sociales atestadas de rumores, el tercer día del paro empezó en calma. Sobre las 11 de la mañana, el ambiente en Bogotá se tornó festivo y cultural. En el Parque Nacional, la concentración se volvió masiva. Aunque la propuesta inicial no era moverse, los manifestantes acudieron masivamente a la carrera séptima para marchar hacia el centro. En cuestión de segundos, cayeron las primeras bombas aturdidoras y los gases lacrimógenos. El ESMAD hizo presencia y lo que parecía una mañana tranquila se empezó a complicar. La caminata continuó por la séptima hacia el centro, en medio de gases lacrimógenos esporádicos. La meta era llegar a la plaza de Bolívar, pero la orden de la policía fue bastante clara. Nadie debía entrar a la plaza. Por eso, pasadas las 2 de la tarde, cuando los manifestantes llegaban al Palacio de Justicia, una línea del ESMAD les salió al paso para impedir su avance. Las bombas aturdidoras y el gas se tomaron de nuevo el ambiente. La gente corría en distintas direcciones y, contrario a lo que dicen los protocolos, una protesta tranquila fue atacada en una vía peatonal. Que el sábado no hay actos de vandalismo. Lo que hay, si uno se sienta a mirar como todo el trayecto de la protesta ese día, es un intento clarísimo de la fuerza pública por desmantelar la protesta. Es decir, lo que ellos querían era dispersar la gente y que la gente no ocupara más espacio público en ese momento. Cuando la protesta en el centro de Bogotá era dispersada de forma violenta, el estudiante Dylan Mauricio Cruz alejó de la manifestación un gas lacrimógeno que había lanzado la policía. Como respuesta, fue impactado por un proyectil que disparó el capitán del ESMAD Manuel Cubillos en la calle 19 con carrera cuarta, en pleno centro de la ciudad. El joven fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio. La vida de nosotros cambió porque ya no, siempre hay esa tristeza, siempre hay ese vacío. En ese sentido, pues realmente es algo que ninguno nos hemos podido, o quién sabe. Creo que nunca nos podremos sobreponer a esto porque realmente no.
No hay paz, no hay paz, no hay paz. Siempre, tanto el presidente Duque como toda la administración, los funcionarios del gobierno lamentamos profundamente la muerte de Dylan Cruz, y lo importante aquí es que se den las investigaciones respectivas de modo que haya justicia. Porque uno no puede evitar sentirse Dylan, sí, o sea, como esa persona puede haber sido yo. O sea, yo me la paso marchando todos los días de mi vida, pues cuando hay marchas, me la paso convocando, y pues creo que ese es un gran instrumento de transformación de la sociedad. Entonces, yo sentí eso como si hubiera sido yo, como si hubiera sido mi mejor amiga, como si hubiera sido además tal vez mis amigos del colegio que no pasaron a la universidad pública, porque Dylan era un estudiante de colegio. Es que el hostigamiento policial de una forma u otra iba a llevar a un desencadenamiento como el del asesinato de Dylan Cruz, porque era tan sistemático y tan persistente que para mí ese día fue absolutamente claro que eso iba a terminar mal. Yo no di ninguna orden. Yo me enteré por la tarde de qué es lo que había pasado esa mañana. Para nosotros el tema había sido el día anterior. Estos eran cosas menores de ese día. Nosotros eran ya cosas menores que estaban pasando. Pues ni siquiera fuimos a la alcaldía. ¿Cómo será? Que no era un tema mayor. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Resistencia! ¡No más miedo! ¡No más miedo! La noticia de Dylan Cruz enardeció los ánimos y reavivó las manifestaciones. Por cuarto día consecutivo, miles de personas salieron a levantar su voz de protesta contra el gobierno. Hubo homenajes a Dylan Cruz y expresiones artísticas en oposición a la represión policial. Con presencia masiva de estudiantes, a la indignación se sumaron reclamos frente al presupuesto destinado a las universidades públicas, los intentos de reforma pensional, tributaria y laboral, y en general, las precarias condiciones laborales que siguen teniendo los jóvenes en el país. Nuestras universidades, además de que se están cayendo, pues los estudiantes están desertando. El 70% de los estudiantes de bajos recursos han tenido que suspender sus estudios y el gobierno le parece que esto es normal. Después de las marchas del 21 de noviembre, el presidente Duque lanzó la Conversación Nacional, un espacio para dialogar con quienes marcharon, pero también con quienes no marcharon, con el fin de acelerar los programas de gobierno para resolver esas inquietudes sociales. Simultánea a ese espacio de conversación, también se creó un espacio para dialogar con los miembros del Comité del Paro, quienes no quisieron participar de la Conversación Nacional. Este ha sido un gobierno que ha decidido no escuchar a nadie que piense diferente. La llamada Conversación Nacional es solamente un diálogo entre los mismos que apoyan las medidas de este gobierno. O sea, de allí no va a salir nada diferente a lo que el gobierno aprobó en su Plan Nacional de Desarrollo, y ha decidido ignorar a todos quienes opinamos distinto, y además que tenemos múltiples propuestas. Esa Conversación Nacional produjo resultados. El presidente Duque y escuchó algunas conclusiones generales: cómo generar mayor oportunidades de educación y empleo para los jóvenes. El presidente Duque los escuchó y en la Ley de Crecimiento se incluyó un artículo para crear empleo para los jóvenes donde se descontaba el 120% de los costos laborales. Eso proyectaba generar 60.000 empleos para jóvenes. Durante el quinto día del paro nacional, las mujeres fueron las protagonistas. Al margen de las peticiones del Comité del Paro de realizar cacerolazos y manifestaciones masivas, las mujeres se sumaron a la protesta con una histórica convocatoria en la que habían trabajado por varios meses, desde la coordinación de grupos feministas, para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
la calle históricamente nos la han arrebatado, han sido lugares en donde incluso desde la crianza y los estereotipos de género nos han demarcado diferentes lugares, entre ellos la casa para las mujeres y la calle para los varones. Y creo que el movimiento feminista, con todas las jóvenes, adultas y con toda la diversidad de mujeres, hace que cada vez más estemos en la calle. Y el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, es como una exigencia decirle como al Estado, como digo, usted tiene unas obligaciones legales, constitucionales, de garantizar nuestra vida y no está funcionando, no las están cumpliendo, no están siendo efectivas ni para las mujeres en Bogotá ni para las mujeres en las distintas partes del país. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Colombia es el tercer país con la tasa de desempleo más alta en la juventud. Y si somos mujeres jóvenes, tenemos un desempleo del 34%. O sea, malo ser colombiano, difícil, pero ser colombiano joven, peor. Pero ser mujer joven colombiana es una cosa imposible. Es imposible sobrevivir en esas condiciones. Fue súper emocionante llegar aquí a la plaza y esperar y ver cuando se lanzó el trapo. Fue como un momento simbólico muy bonito y muy importante que atesoramos y que queremos un montón porque puede mostrarle también a Bogotá, a Colombia y a la región, ¿no? También esas fotos fueron muy poderosas de cómo estamos organizadas aquí y cómo a pesar de nuestras diversidades tenemos un objetivo común y es la lucha contra las violencias que nos atraviesan. En medio de los cantos, las arengas y la voz en alto de las mujeres contra la violencia, llegó la noticia fatal. En la noche de ese 25 de noviembre, el Hospital Universitario San Ignacio confirmó el fallecimiento del estudiante de 18 años Dylan Cruz, como consecuencia de las lesiones cerebrales que sufrió por el disparo de un agente del SMAT 2 días antes, en la calle 19 con carrera cuarta. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. En medio de todo me siento orgullosa, porque si él se fue siendo grande, mucho más me lo imagino estando acá. Entonces para mí es un orgullo saber que mi hijo fue ese símbolo de voz, de lucha, de entrega, de verdad.
La primera respuesta a la muerte de Dylan Cruz fue artística. Los jóvenes se organizaron y el paro suena y el cacerolazo sinfónico fueron acciones espontáneas que se tomaron las plazoletas, las marchas y los parques con diversidad de sonidos y expresiones culturales. En adelante, Dylan Cruz se convirtió en un símbolo de la protesta social con eco en otras ciudades. Las carreteras, calles, caminos y hasta las trochas del país se llenaron de miles de colombianos llamando al Ejecutivo a cesar la represión. Esos días, la marcha adquirió un tinte particular. Se hizo de nadie y de todos. Como apoyo a las protestas de los días anteriores, la Guardia de los Pueblos Indígenas del Cauca se movilizó hasta Bogotá para sumarse a la protesta. Portando sus tradicionales bastones, integrantes de una delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, acompañaron el encuentro nacional del Comité del Paro. Sus voces le dieron aliento a una marcha social que no tuvo distingos de clase, sexo o raíz étnica. La lucha es de todos, la lucha no es de una sola persona, la lucha tiene que ser colectiva y por eso hoy nos encontramos aquí. Vinimos para quedarnos, para hacer una agenda de trabajo con ustedes y empezar a mirar cómo vamos a hacer el llamado con más fuerza a todos los sectores sociales, organizaciones que en estos momentos están en movilización. Ese 8 de diciembre, bajo la consigna Un Canto por Colombia, se realizó un concierto itinerante organizado por decenas de artistas e intérpretes locales. La caravana recorrió 7 kilómetros en una demostración del descontento popular. Lo que había comenzado como una huelga sindical y estudiantil se había transformado en un desahogo colectivo, en un malestar sin armas, sin violencia, únicamente la esencia de una indignación convertida en esperanza generacional por un país incluyente e igualitario. El Comité Nacional de Paro es lo más valioso que nos ha quedado desde mi perspectiva, de las cosas más valiosas que le han quedado a Colombia después del paro del 2019 es el Comité Nacional de Paro. Si nosotros nos comparamos con otros países como Chile, Bolivia, Ecuador, que han tenido auges de movilización, yo creo que uno de los grandes aciertos de Colombia ha sido unificar a los distintos sectores. Es que el movimiento del 2019 y el 2018 es muchísimo más amplio de lo que el gobierno ha querido señalar, porque ese es un argumento que a veces usa el gobierno, ¿no? Ay, pero es que ustedes están marchando es porque son la ficha de Pepito, Juanito y tal. Cuando en la práctica estamos marchando porque las decisiones que ese gobierno toma van en contra de los derechos de la gente que está saliendo a marchar. Ahora yo saludo que la juventud se organice porque esa idea de, ay no, como usted está organizado y usted hace parte de un partido, entonces usted no puede hablar, lo que hace es como desincentivar que la juventud participe en la política. Bueno, como yo soy chiquita, íbamos en esa cama baja, entonces yo no podía como ver la magnitud. Cuando vamos adelante, vamos andando, la gente se va pegando, se va pegando. Cuando ya veo eso, yo recuerdo que yo me subí como en unos escaloncitos de la cama baja y yo veo eso, que hay gente adelante, hay gente atrás, banderas. Yo me ataqué a llorar. Yo no me pude contener, yo empecé a mirar a la gente y yo empecé a llorar como una demente. El artista acá es como un florero, ¿no? Entonces que tiene que ser decorativo. Sí, si el artista se me sale de la decoración, pues no sirve. Para eso no están los artistas, esto está para bailar, para cantar. Luego termina diciendo, usted no sabe ni bailar ni cantar, o sea, terminamos sabiendo hacer nada. Porque lo que les molesta no es que opines de política, lo que les molesta es que cuando opines no opines igual a ellos. Lo que no toleran es la diferencia. Después de esa marcha, vivimos momentos muy duros. Después de esa marcha a mí me amenazan. Como que uno no puede creer en qué momento terminó uno en eso. Las marchas se sostuvieron con diversos matices sociales y culturales hasta mediados de diciembre. El escenario de la Universidad Nacional no perdió su habitual entorno contestatario. A mediados de enero de 2020, la gente volvió a organizarse con la idea de sostener una protesta de largo aliento, pero se atravesó la pandemia del COVID-19, que encerró a la sociedad en sus casas. El abuso policial que derivó en la muerte del ciudadano Javier Ordóñez causó una jornada crítica el 9 de septiembre, en donde 13 personas fueron asesinadas. Ahora se vive un tiempo de expectativa para volver a las calles. Yo quiero, en homenaje a él, decirle a todos los jóvenes que no se cansen de luchar,
que sigan adelante por sus sueños, que no permitan que las armas, que la guerra les impida seguir adelante, porque ahí sí, como dice Jaime Garzón, ustedes los jóvenes son el futuro de este país.